La Guerra Civil Rusa, que se desarrolló entre 1917 y 1923, fue un conflicto armado entre el gobierno bolchevique y las fuerzas conservadoras y nacionalistas, agrupadas en el Movimiento Blanco. Este movimiento estaba compuesto por antiguos militares del ejército zarista, sectores promonárquicos vinculados a la Iglesia Ortodoxa rusa y socialistas disidentes, como los mencheviques, que se oponían a la revolución. Para combatir al Ejército Rojo, creado por los bolcheviques, los blancos organizaron el Ejército Blanco, el cual recibió apoyo de nacionalistas ucranianos, cosacos, atemens turcos y fuerzas extranjeras enviadas por Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Checoslovaquia y otros países europeos. Aunque los enfrentamientos más intensos ocurrieron entre 1918 y 1920, las operaciones militares se prolongaron hasta el 17 de junio de 1923, cuando el Ejército Rojo tomó el puerto de Haiyan, en la costa del Pacífico, último bastión de las fuerzas blancas. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, el zar Nicolás II de Rusia había asegurado que el conflicto contra los imperios centrales sería breve y victorioso. Sin embargo, tras los primeros éxitos, siguieron las derrotas. La guerra se prolongó y una severa crisis económica se desató en el país. A comienzos de 1917, muchos soldados rusos, exhaustos por la lucha, comenzaron a desertar. Mientras tanto, los trabajadores de las fábricas en Petrogrado protagonizaban huelgas, y las mujeres salían a las calles exigiendo paz, alimentos y derechos de voto. En marzo de 1917, el zar abdicó y un gobierno provisional, liderado por el socialista moderado Alejandro Kerensky, asumió el poder. Sin embargo, este nuevo gobierno no cumplió con las expectativas populares al decidir continuar la guerra. En octubre de 1917, el gobierno provisional fue derrocado por una revolución liderada por los bolcheviques, una facción del Partido Socialdemócrata ruso. Una vez en el poder, los bolcheviques, bajo el liderazgo de Lenin, tomaron medidas radicales como la abolición de la propiedad privada de la tierra, la nacionalización de los bancos y las industrias, y la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, que puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Estas acciones provocaron la oposición de sectores nacionalistas, conservadores y promonárquicos, quienes se organizaron para poner fin a la revolución bolchevique. El conflicto civil, que se desarrolló en tres frentes simultáneos, este, sur y noroeste, puede dividirse en tres fases. 1. Fase inicial, fines de 1917 a 1918. Comenzó con la insurrección de los cosacos en la región del Don, al sur de Rusia, a la que se unieron posteriormente grupos contrarios al régimen bolchevique en Siberia. Estos elementos recibieron respaldo de una fuerza de intervención internacional que desembarcó en Vladivostok. Gradualmente, se establecieron gobiernos conservadores y nacionalistas en diversas ciudades rusas. En septiembre de 1918, todos los gobiernos contrarios al bolchevismo se unieron en un gobierno provisional. Sin embargo, en noviembre, el almirante Kolchak lideró un golpe de Estado mediante el cual se proclamó gobernante supremo de Rusia. 2. Fase intermedia, 1919 a 1920. La fase final de la Guerra Civil Rusa se caracterizó por intensos combates entre las fuerzas blancas, que avanzaban hacia las ciudades de Petrogrado y Moscú, y el Ejército Rojo liderado por Trotsky, quien logró detener su avance. Kolchak intentó escapar, pero fue capturado y ejecutado por los bolcheviques. Posteriormente, el barón de Wrangel reunió a las tropas blancas restantes y se refugió en Crimea, donde resistió los ataques del Ejército Rojo hasta fines de 1920, momento en el cual huyó a Estambul. 3. Fase final, 1921 a 23. Después de la derrota de las fuerzas blancas, las fuerzas internacionales de intervención se retiraron de Rusia. La resistencia más significativa contra los bolcheviques surgió de los marinos de la base naval de Kransk, febrero-marzo de 1921, y de las rebeliones campesinas que se oponían a la colectivización agrícola. Las principales fueron las de Tambov, en agosto de 1920, junio de 1922, y la de Yakutia, septiembre de 1921, junio de 1923,
durante la cual los bolcheviques tomaron control de los puertos de Vladivostok y Allan, los últimos bastiones de la resistencia contrarrevolucionaria. Las causas principales de la guerra civil rusa fueron las siguientes. La ascensión al poder de los bolcheviques, quienes derrocaron al gobierno provisional ruso en octubre de 1917. La resistencia de fuerzas nacionalistas, sectores conservadores y partidarios de la monarquía a las reformas implementadas por el gobierno bolchevique. El respaldo brindado por Japón, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otras naciones europeas al movimiento blanco. Esta ayuda se fundamentó en el temor a que la Revolución rusa fuese el preludio de una revolución comunista mundial. Entre las consecuencias de la guerra civil rusa se pueden enumerar las siguientes. La derrota del movimiento blanco, cuyos líderes restantes tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas. El éxito del gobierno bolchevique, que consolidó su poder y estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética en 1922. La represión por parte de los bolcheviques de los movimientos independentistas en Azerbaiyán, Armenia y Georgia, que habían logrado la independencia en 1918 pero fueron integrados a la fuerza en la Unión Soviética. La independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, que anteriormente formaban parte del Imperio ruso. Las detenciones, ejecuciones y deportaciones forzadas a Siberia de familiares y partidarios del movimiento blanco. La confiscación de los bienes de la Iglesia Ortodoxa rusa, que respaldó al movimiento blanco. El fortalecimiento del Ejército Rojo, que participó en la Primera Guerra Mundial y se enfrentó al Ejército Blanco durante la Guerra Civil. La pérdida de alrededor de 9 millones de vidas, incluyendo 1 millón que murió debido a consecuencias indirectas de la guerra, como las hambrunas de 1921 y 1922. El éxodo de aproximadamente 1 millón de rusos que huyeron de la guerra, el hambre y la persecución política. El estancamiento económico, causado por la emisión descontrolada de papel moneda, la caída de la producción industrial y la disminución de la agricultura. Para enfrentar esta crisis, el gobierno bolchevique implementó la nueva política económica, NEP, hasta 1928, cuando fue reemplazada por el primer plan quinquenal bajo el liderazgo de Stalin.